Buenos días para los bendecidos, gracia y paz a los santos en esta mañana que el Señor nos regala nuestro encuentro con la palabra en la escuela bíblica dominical de la comunidad cristiana Vínculo Perfecto, transmitiendo para ustedes desde la ciudad de Pereira. Vamos a dar gracias en esta oportunidad magnífica que tenemos de estar juntos, de estar reunidos, de orar juntos, de alabar al Señor, de bendecirlo, de agradecer al Señor por sus misericordias. Siempre estamos disfrutando cada día del favor de Dios. Es una constante en la vida de cada uno de nosotros, que nosotros vivimos por las misericordias de Dios, vivimos por su gracia, vivimos por su don, como dice la palabra en el Nuevo Testamento, por su don inefable. Muchas personas confían en sus propios medios, en sus propios recursos para hacer. Nosotros confiamos en el nombre de nuestro Dios. David ya lo decía años atrás. David decía: muchos confían en los carros, en las carretas que tenían, que eran los carros de guerra. Muchos confían en el caballo, en la espada y en las armas para salvarse. O muchos confiaban también en los aliados estratégicos que tenían en ese momento con otras naciones, otros reinos. Nosotros hoy también podemos decir lo mismo en la gracia. Muchos confían, y ahí haríamos una lista de personas, de bienes, de contrataciones, de alianzas. Muchos confían en muchas cosas, más nosotros confiamos en el Dios que hizo los cielos y la tierra. Nosotros sabemos que todo lo que somos, lo que tenemos, lo tenemos por la mano de Dios, únicamente, es por su gracia. El apóstol Pablo lo aclara muy bien en el Nuevo Testamento, es por su gracia. Fuimos salvos por gracia, vivimos por la gracia de Dios, somos suplidos por la gracia, recibimos salud y sanidad por la gracia, recibimos dirección por la gracia, recibimos el favor por la gracia. Todo lo que nosotros tenemos el día de hoy y lo que somos, podemos decirlo con toda tranquilidad, es por la gracia de Dios, única y exclusivamente por la gracia de Dios. ¿Por qué decimos eso? En el mundo actual, con tantas guerras, con tantos conflictos, terremotos, guerras, diferentes situaciones que se presentan en el sistema del mundo actual, nos han enseñado o nos han permitido recordar y reconocer que la única forma de estar seguro y de permanecer es confiar en el Señor. Uno puede confiar en su estructura, en lo que uno tiene montado, pero viene una guerra y acaba con todo, viene un terremoto y acaba con todo, viene una enfermedad y se consumen los recursos. Se presenta alguna condición y la gente tiene que salir desplazada de sus ciudades, de sus países. Viene el mar, inunda a la gente, acaba con todo. Así que lo que nos sostiene es Dios. Él es el que nos sostiene, es su gracia. Algunas personas no están de acuerdo con ello, se molestan bastante cuando uno dice cosas como esas, pero nosotros tenemos memoria de nuestro Dios. Si gozamos, es a causa de nuestro Dios.
Y cuando hemos pasado por las situaciones difíciles y las hemos superado, vencido, sobrellevado, es a causa también del Señor nuestro Dios. Muy importante que nosotros tengamos memoria de Dios, recordemos a Dios, pensemos en Dios, pensemos en su palabra. Ha pasado una semana buena, maravillosa, extraordinaria. Este día domingo nos abre las puertas de oportunidad y de posibilidades para una semana nueva, una semana en la cual nosotros podemos caminar cada día con la mentalidad de que estamos en victoria, o podemos caminar también cada día con la mentalidad de que no lo estamos. Es la decisión nuestra, pero tenemos una semana nueva delante de nosotros. ¿Qué hacemos esta semana? Bueno, nosotros como gente sabia, gente entendida, gente espiritual, pues tomamos la decisión de comenzar la semana dándole prioridad a lo que realmente es importante en la vida de cada uno de nosotros, y es el conocimiento que nosotros tenemos de Dios, el pensamiento que tenemos de Dios en nuestro corazón. Comenzamos la semana entonces priorizando a Dios sobre todas las cosas, preparándonos para Él, disponiendo la mente, disponiendo el corazón, movilizándonos, bien sea en casa o en la comunidad, haciendo ese espacio para ocuparnos de lo que tiene que ver con nuestra fe, con nuestra común unión con Dios. La Biblia está llena de casos, de situaciones que nos recuerdan una y otra vez en la historia del pueblo de Israel, en la historia de algunos reyes paganos cercanos a Israel y en la historia más contemporánea, que si nosotros realmente queremos darle un verdadero sentido, valor a la vida, hay que acercarnos a Dios. Si la vida del hombre como tal ya es como la flor de la hierba, es decir que 70, 80, 90 o 100 años comparados con la eternidad son como una breve neblina que aparece y desaparece. Si la vida del hombre es tan corta, pues debiéramos de aprovecharla al máximo. Una particularidad de nosotros los seres humanos es que cuando estamos cerca de la muerte o una enfermedad grave o a un momento de decisiones drásticas en nuestra vida, tendemos a pedir o a desear más tiempo para hacer aquellas cosas que no hemos hecho en el tiempo que ya nos dieron. Básicamente vivir la vida, básicamente ser felices, básicamente compartir con las personas más importantes para nosotros, conocer algunos lugares, y al final de todo eso se resume en algunas pocas palabras: vivir en paz, tener paz mental, ser felices, estar agradecidos y estar ahí cerca de personas que generan en uno ese estado de tranquilidad. Entonces no esperemos para que la muerte nos apure el camino, las circunstancias nos apuren el camino, una guerra, un temblor, un terremoto, una enfermedad, un virus, una decisión política, sino que hoy es una buena oportunidad para comenzar una nueva semana con la mejor actitud, cuidando los pensamientos, decidiendo hoy, no mañana, no más tarde, hoy, ser agradecidos, ser felices, disfrutar todas las cosas y encomendar esta semana al Señor nuestro Dios, toda la semana, que toda decisión que tomemos, cada acción que tengamos, cada pensamiento, que toda nuestra vida pueda ser influenciada, dirigida por el Señor, nuestras decisiones, todo, que pase ahí por el filtro del Señor. Entonces recordemos que de Génesis a Revelaciones, la gracia, siempre la gracia ha estado presente. Es por la gracia de Dios que somos lo que somos, que estábamos acá. Gracias por estar ustedes conectados, gracias por estar ustedes presentes, gracias por priorizar este tiempo para su propia vida espiritual, para nuestro propio crecimiento. Demos gracias
Demos gracias en esta mañana, juntos, demos gracias al Señor. Padre, bendito tu nombre para siempre. Dios de toda gracia, Dios de amor, Dios de misericordia, Dios de toda verdad. Muchísimas gracias por este momento de nuestras vidas, aquí y ahora, con esta mente o conciencia que se percata cada vez más de que cuando estamos contigo, en comunión, unidos a ti o en estos espacios, estamos completos, estamos sin que nos falte cosa alguna. Aquí y ahora, en tu presencia, Señor, estamos completos. Gracias por haberlo declarado así desde el principio, por enseñarlo y recordarlo a través de las Sagradas Escrituras, el Nuevo Testamento, y gracias porque es nuestra realidad. Estamos completos y bendecidos en Cristo. Eres nuestra paz, eres nuestra alegría, eres nuestra felicidad, eres lo que nos sostiene la vida, eres la razón por la que despertamos cada mañana, eres la razón por la que suspiramos durante el día y decimos gracias a Dios. Eres la fuerza que nos mueve, y gracias, Señor, por haber preparado anticipadamente tantas cosas buenas y bonitas para que nosotros participemos de ellas. Cada mañana cuando despierto, la luz de un nuevo día, la aroma de alguna bebida que me agrade, el alimento que nutre mi cuerpo, el vestido que pongo sobre él todos los días, la cama donde he descansado, las personas que has puesto en nuestras vidas y las personas que hemos elegido. Gracias por los regalos que han llegado a nosotros en forma de seres humanos e incluso a veces en forma de mascotas que llenan el corazón de las personas. Gracias por los bienes materiales que disfrutamos, sean que tengamos la escritura de ellos o que simplemente los rentemos. Gracias por darnos los recursos para tenerlos. Gracias por darnos los medios para adquirirlos. Gracias, Dios. Gracias por los grandes sueños que hay en nosotros, los que ya hemos cumplido, los que aún están en espera, los que ya estamos realizando. Gracias. Gracias, Señor, por operar en nosotros, en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Gracias, Señor, por esta habitación donde moras, en el espíritu. Gracias, Señor, por esta morada terrestre, que aunque biológicamente se deteriora de día en día, como cualquier cosa que se usa, aún así, por tu gracia, por tu misericordia y por las palabras que hablaste sobre tu pueblo, gracias a ti conservamos cuerpos que en su mayoría, en su totalidad o en un porcentaje muy alto, aún están buenos, aún responden, aún están sanos. Gracias. Gracias, amado Dios. Y gracias también, Señor, por la fe que tenemos en tu nombre y en la sangre del Señor Jesucristo, que nos permite acceder al mundo de las posibilidades y recibir salud, mejorar partes del cuerpo. Gracias por la salud y por la medicina, como lo dice Jeremías. Gracias por enseñarnos cosas nuevas. Padre, todo lo que respira debe alabar tu nombre. Nosotros alabamos tu nombre. Sabemos que la naturaleza alaba tu nombre. Sabemos también que la naturaleza gime delante de ti por las condiciones actuales. Permítenos, Señor, estar ahí, como el salmista lo logró ver y escribir. Todo lo que respira alabe el nombre del Señor. Que nosotros, aparte de cantar, de danzar, de vivir felices, agradecidos, podamos también generar y producir todos los días un fruto de labios que en nuestro
nuestra confesión, en nuestro hablar, en nuestro comunicarnos, estemos ahí de acuerdo a la palabra, alineados a la palabra. Un fruto de labios que confiesen el nombre del Señor. Un fruto de labios que declaran la palabra de Dios. Un fruto de labios que siempre están hablando y nombrando lo que Dios hizo, hace o hará en nuestras vidas. Señor, muchísimas gracias. Esta mañana nueva, magnífica, maravillosa, te alabamos, Señor. Bendecimos tu nombre, nos asombramos y nos admiramos de tu poder, de tu grandeza. Y queremos decirte gracias, Señor, por los pequeños detalles y por los grandes detalles y manifestaciones de nuestras vidas. Gracias, Señor, por estar reunidos juntos como iglesia. Gracias por estos benditos que están en sus casas o en sus diferentes lugares, conectados, atentos. Gracias por estos benditos y benditas hijas tuyas que están acá presentes en la sede. Y gracias por quienes en algún momento verán, escucharán y también se unirán a nosotros. Gracias, Señor. Encomendamos delante de ti nuestro camino, encomendamos delante de ti la semana que comienza. Y Señor, mira como siempre lo has hecho, el corazón de cada uno de nosotros, la mente de cada uno de nosotros. Mira nuestro corazón y toma de allí, Señor, las peticiones que se manifiestan como angustias, como ansiedades, como preocupaciones por cosas que no han pasado, como un deseo vehemente de que algo ocurra, que algo pase. Toma, Señor, nuestras peticiones y danos a cambio, Señor, esa manifestación de tu paz, de esa confianza interior que nos dice que Dios está detrás de los hilos, que Dios tiene el control y que Dios sabe lo que nosotros no sabemos y que Dios ya vio el final y que nuestras vidas no están en las manos de las circunstancias ni en las manos del hombre, sino que podamos tener la certeza en nuestro corazón, la seguridad de que nuestras vidas están custodiadas, tienen protección angelical y que estamos en las manos del único Dios, Creador, Padre de todo, el gran yo soy, el Dios Todopoderoso. Esa es nuestra confianza, Señor. Gracias porque sabemos que enderezas las sendas torcidas cuando tienen que ser enderezadas. Sabemos que abres puertas cuando tu pueblo, tus hijos requieren esas puertas. Sabemos también que cierras puertas cuando no debemos cruzar por ellas. Gracias, Señor, por todos los tiempos. Gracias. Los tiempos de aprendizaje y los tiempos de deleite. Gracias. Y gracias porque en todo y por todo siempre has estado presente, Señor. Muchísimas gracias. Gracias, Padre. Gracias. Gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Muchísimas gracias. Ahora y siempre, muchas gracias. Amén y amén. Aleluya. Gracias y paz. Bueno, mis amados, vamos a ir a Lucas, por favor, capítulo 18, médico Lucas. Recuerden que Lucas tiene dos libros muy bonitos en la Biblia, dos libros importantes, dos libros que debemos de leer como tomo 1 y como tomo 2, que es en la carta de Lucas a Teófilo, la primera, que es Lucas, el Evangelio, y la segunda, que es la carta a Teófilo, que es Hechos de los Apóstoles. Lucas y Hechos son dos libros que se deben de leer de recorrido, porque ambos están escritos por Lucas y ambos están dirigidos a Teófilo, y por estas cosas de la soberanía de Dios están en la Biblia. Entonces son muy útiles para nosotros porque nos narran historia de la vida de Jesús y historia de la iglesia también durante el primer
siglo. Entonces, importante, realmente importante. Lucas capítulo 18. Vamos a ir allí. Recordemos que terminamos ya, el domingo pasado terminamos la serie que estábamos tratando sobre la gratitud, y ahora entramos en algunos temas diferentes. Los miércoles estamos estudiando ministros competentes de un nuevo pacto. Muy importante que usted esté siempre allí conectado los miércoles, o se congregue también presencialmente, tenga la cartilla para que estudiemos ministros competentes. Pero hoy vamos a hablar de Lucas capítulo 18. Vamos a leer los primeros 8 versículos. Allá hay una narración que hace Lucas de unas palabras que dijo Jesús y de un ejemplo que va a ser muy útil para nosotros. Muy bien. Lucas capítulo 18. Dice en la versión Reina Valera de 1960, en Lucas 18, dice: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, y ahí comienza Lucas a narrar lo que Jesús dijo. Así que dice así: Jesús dijo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en esa ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, o sea, al juez, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, o sea, después de algún tiempo, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Lucas dice que el Señor dijo, y ahí vuelve nuevamente Jesús a hablar, dice, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Segunda pregunta, ¿se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, tercera pregunta, ¿hallará fe en la tierra? Y ahí dejamos la lectura y vamos a hablar un poco en esta mañana de esta parábola y de las preguntas. Y vamos a centrarnos luego en la tercera, pero vamos a mirar cada una de las preguntas que se están realizando allí. Y vamos a aprender también en el versículo número 8 algo que usted va a poder subrayar allí o escribirlo para que le sea muy útil ahora, en el tiempo presente. Entonces quiero retomar nuevamente el pequeño diálogo que teníamos antes de la oración. Nosotros todo lo que tenemos y lo que hemos recibido hasta el día presente, lo hemos recibido por lo que nosotros conocemos la gracia de Dios o el favor de Dios. La Biblia nos da muchos ejemplos de personas desde la historia de Adán hasta nuestros días que
habiendo recibido los diferentes favores que la vida les ha dado, pues esos favores se los han reconocido, digamos que a otro tipo de circunstancias o de personas, o incluso esos favores o esas bendiciones se las han adjudicado ellos mismos, diciendo que es gracias a su capacidad o a su inteligencia o al poder que tienen que han podido hacer algunas cosas. Sin embargo, también la Biblia está llena de casos y de ejemplos que nos muestran desde el principio que Dios sigue teniendo el control detrás de esas personas y de las circunstancias de esas personas. Nosotros entramos en un mundo que se llama el mundo de la fe. En el mundo natural está regido por ciertas reglas, algunas de ellas las aprendemos desde la escuela, algunas normas las aprendemos desde la escuela, y quedaron dentro de nosotros tan marcadas que a veces llegamos a pensar que es imposible cambiarlas o romperlas o forzarlas un poco, y por eso a veces se nos hace difícil experimentar la fe, porque la fe lleva a cada persona a romper las reglas naturales o a torcerlas un poco o incluso a veces a ignorarlas por completo. Ahora, en ese sentido a veces es probable que la fe casi que sea un poco osada e imprudente. Entonces hay que mantener un equilibrio entre ambas cosas. Por ejemplo, si a nosotros nos dicen que es necesario sacar un metal pesado que se ha caído en un río, pues uno comienza a buscar la forma de sacarlo, y uno puede pensar, bueno, hay que nadar hasta el fondo del río y sacarlo, o hay que buscar un equipo especial para que drenen el lago o desvíen el río y sacar el metal precioso que se cayó. Lo que uno menos pensaría sería esto: voy a traer un palo, lo voy a lanzar en el lugar donde me dicen que se hundió el metal, lo lanzo ahí y el palo se va a quedar ahí y el palo va a atraer el metal y lo va a hacer flotar. Porque por las leyes naturales hemos aprendido que el metal no flota, sino que todo lo que es de metal, cuando cae en el agua, se va al fondo. ¿Qué pensaría este leñador que va donde Eliseo y le dice, profeta, cortando madera para hacer la escuela de profetas? Ustedes, yo creo que a algunos les ha pasado o nos ha pasado con un martillo, sobre todo con un martillo o con un hacha, pero es muy peligroso, que a veces uno está martillando o golpeando y cuando levanta el mazo por donde lo tiene, el metal sale disparado. Pues este hombre estaba cortando leña y el metal salió disparado y se quedó solamente con el palo que era el lugar donde se agarraba el hacha. Entonces fue donde el profeta. La angustia de este hombre fue esta: señor profeta, el problema que tengo es que el hacha no es mía, me la prestaron. Entonces ya había dos problemas: se quedó sin hacha, era prestada, y eso significaba que tenía que pagarla. Y entonces él dice algo que me llama mucho la atención. Él dice, lo que yo creo que usted sepa es que yo no estaba cortando madera para hacer una casa o para llevar leña, es que yo estoy trabajando para la escuela de profetas, es decir, estoy trabajando para Dios, y el problema lo tengo trabajándole a Dios. Se me cayó el hacha, ¿qué hago? Entonces Eliseo le dice, pues, ¿en qué parte se cayó? Y él le mostró, y Eliseo le dijo, deme el palo que era del hacha, y lanzó, y ocurrió un milagro. El milagro lo que hace es que rompe nuestro esquema mental, porque la ley natural dice que eso no es posible.
Y esa es una de las cosas que nosotros tenemos que abrir nuestro corazón cuando estamos frente a Dios y a la palabra y a nuestras circunstancias. Es que Dios no se rige por las leyes naturales, Él las creó. Es decir, que Él puede cambiarlas, modificarlas, pasarlas por alto, doblarlas, porque las leyes no lo limitan a Él. Entonces lo que pasó al final es que efectivamente el hacha flotó y bueno, muy seguramente alguien tuvo que nadar hasta donde estaba el hacha para coger el hacha, el mango, el palo donde estaba el hacha, y le devolvieron el hacha nuevamente al leñador y pudo continuar con su tarea. Y eso pues se hizo tan famoso que quedó escrito en la Biblia. El profeta Eliseo hizo flotar un metal. Tenemos el caso también de Éxodo, donde el pueblo de Israel va por el desierto y lleva varios días sin tomar agua y encuentran agua. Entonces, pues nosotros, no sé quiénes hayan estado en un desierto y quiénes hayan tenido la experiencia de tener sed y no encontrar agua. A veces uno dice, me muero de sed y no tengo agua, pero a veces es porque uno lleva 20 minutos sin tomar agua o hizo ejercicio. Pero de pronto alguien ha pasado la experiencia de tener sed y no tener agua. Quizás, creo que los más cercanos son los que han pasado por una cirugía, que a veces los dejan 1 o 2 días preparándolos para la cirugía y no les permiten tomar agua, o salen de la cirugía y quieren agua y no les dan agua. Pues una nación entera tenía sed y encuentran agua. Entonces, claro, la alegría. Hay agua, encontramos agua, vamos a tomar agua nosotros, nuestros ganados. Hay agua. Y la gran decepción, cuando prueban el agua estaba vinagre, estaba amarga, se había dañado. O sea, es una gran decepción, ¿o no? ¿Cierto? Ay, Dios me respondió, y va uno a mirar y dice, ay, no es lo que yo estaba esperando. Y nuevamente, madera. Moisés, en este caso, toma un pedazo de madera, lo lanza al agua, y el agua se sana y se endulza. Y nosotros podemos probar con agua dañada, podrida, láncele un palo y eso generalmente no le pasa nada. Ocurrió otro milagro, que es que la madera nuevamente sanó el agua y el pueblo pudo tomar, los animales pudieron tomar. Aquí tenemos la historia que Jesús cuenta de que en algún lugar había un hombre que tenía poder para tomar decisiones en conflictos entre las personas. Él podía decir quién era culpable, quién no lo era, quién debía pagar y quién no paga. Al ser juez podía enviar personas a la cárcel o dejarlos libres. Pero la particularidad de este juez es que era un juez que en su posición pues como que no pensaba mucho en Dios y no le prestaba mucha atención. Era más bien considerado un juez injusto, pero era juez. Pero una mujer viuda iba constantemente donde él, todo el tiempo. No sabemos cuánto tiempo, pero por el relato bíblico parece que fue durante un tiempo largo, al punto de que este juez, que poco le importaba cualquier cosa, mucho menos una mujer viuda, llegó a importunarlo tanto que dijo, voy a resolverle el caso porque esta señora me va a colmar la paciencia. Y entonces le prestó atención al caso de ella. Y ahí surgen 3 preguntas. La número 1, ¿acaso Dios no le hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? La primera pregunta. Nosotros tenemos cada uno la respuesta
a esa pregunta. Generalmente la primera respuesta de nosotros es sí, claro, Dios le hace justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche. El versículo en sí contiene dos palabras que son importantes, que es que claman, ¿en qué tiempo? Día y noche. La segunda pregunta es, ¿Dios se tardará en responderles? Yo sé que muchos hemos pasado por esa pregunta en la experiencia nuestra diaria, que a veces cuando oramos no vemos, al menos en nuestro tiempo, o eso es lo que pensamos, o al menos yo lo he pensado, esa intervención de Dios, y uno casi que pensaría que Dios está demorando. Incluso uno a veces le ora y le dice, Señor, pero como que lo necesito pronto, rápido, porque nosotros los seres humanos, pues como tenemos en nuestra contra el factor tiempo, Él no se detiene, siempre está avanzando y avanzando, entonces cualquier situación siempre está ahí como presionándonos, lo necesito para allá, lo necesito para mañana, lo necesito para dentro de un mes, lo necesito para dentro de 15 días, está siempre presionándonos. Y uno puede a veces pensar que Dios se demora en responder. Y la tercera, que es donde quiero centrarme con ustedes, es esta: cuando venga el Hijo del Hombre. Pensemos en el texto, vamos a mirarlo en la NTV, por favor. Lucas 18, 8, en la Nueva Versión Internacional. Les digo, Él pronto les hará justicia. Pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? Bueno, ¿quién es el Hijo del Hombre? Sería para desglosar allí para que nos quede claro a todos. ¿Quién es el Hijo del Hombre? O cuando Él dice el Hijo del Hombre, ¿a quién se refiere? ¿A quién se está refiriendo Él? Hijo del Hombre. ¿Sí puede decirlo? Para mí, Jesús. Pues uno lo piensa, pero no se atreve. Jesús. A ver, por ahí seguramente están hablando, dándome respuestas, pero bueno, óigame, el término Hijo del Hombre es el término que el Señor Jesús usa en vida para referirse a Él mismo, ¿sí? Nosotros sabemos hoy que se está refiriendo pues a Él en su glorificación, ¿cierto? Glorificado, el Hijo del Hombre, porque como Jesús es Hijo del Hombre por María y es Hijo de Dios por el Espíritu Santo, entonces ahí están las dos naturalezas. Entonces el término Hijo del Hombre se refiere a Él mismo cuando Él está hablando. Ahora, la segunda pregunta: ¿cuándo vino el Hijo del Hombre? Porque dice que cuando venga el Hijo del Hombre. Entonces, generalmente, en este texto, la iglesia siempre está postergando para el tiempo final este versículo: cuando venga el Hijo del Hombre, y lo relacionan generalmente con lo que se llama o se conoce en la iglesia como la segunda venida de Cristo. Y esa segunda venida de Cristo, las personas generalmente la están relacionando siempre con un acontecimiento que dentro del conocimiento general de la iglesia aún no se ha dado. Cuando venga el Hijo del Hombre, entonces las personas dicen, si ve que hay que tener fe para cuando el Señor venga. Mientras tanto, ¿qué está haciendo entonces la iglesia si el Señor no ha venido? ¿Cierto? Es una iglesia sufriente, es una iglesia de lucha, es una iglesia de guerra, es una iglesia de confusión, es una iglesia de muchas falencias porque el Señor no ha venido.
El conocimiento del nuevo pacto nos enseña que el Señor ya está presente. Vaya conmigo. Esta quizás es la oportunidad para algunas personas de tomar los textos que no han tomado anteriormente y poder verlo con claridad. Segunda carta a los Corintios 3, 16 y 17. Porque la iglesia, hay una parte de la iglesia que cree y enseña que el Señor ya está. Y otra parte de la iglesia que cree y enseña que el Señor no está, va a venir. Vamos a ver qué dice la palabra en el Nuevo Testamento, y usted con el espíritu que tiene va sacando sus conclusiones y va afirmando también su fe. Segunda de Corintios 3:16 dice, voy a leer en ambas versiones para que sea claro, porque he acostumbrado a la iglesia a tener ambas versiones, entonces de esa manera pues hay que leer ambas, ¿no? Pero entonces leamos la Reina Valera. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se les quitará. Recuerde que el velo en el contexto hace referencia a la enseñanza basada en Moisés, que cuando las personas leen la enseñanza basada en Moisés, al menos hasta que Pablo escribió la carta, Pablo les dice que hasta ese momento, cuando leían a Moisés, todavía el velo lo tenían puesto. Podemos extender eso hasta nuestros tiempos también y decir que por experiencia sabemos que muchas personas cuando leen los escritos de Moisés todavía tienen el velo puesto. Entonces, cuando se conviertan al Señor, el velo, es decir, que tiene que llegar un momento en que a una persona se le caiga lo que se conoce como un velo. El velo estaba puesto sobre los ojos, y ese velo puesto sobre los ojos tiene que ver con el conocimiento. Es decir, que cuando una persona tiene un velo sobre los ojos, lo que está diciendo es que no puede ver o no tiene el suficiente conocimiento. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo, ¿cierto? Recuerden el carro de fuego, dejen que el carro de fuego trabaje y ustedes están acá conmigo. Oiga, el conocimiento. Aquí me hizo reír Germán, porque la última vez usted pensó que usted era el carro de fuego, ¿cierto? Pero no. El carro de fuego es cualquier distracción que ustedes puedan tener, ¿cierto? Entonces ustedes dejan que el carro pase y ustedes están ahí pendientes de Elías porque de pronto lo lleva el torbellino y se quedan sin... Ah, eso que dijo ayer era lo que yo necesitaba escuchar. Oiga, oído con esto. El velo es lo que le impide a uno ver. Nosotros vemos es por el conocimiento. Ah, ya veo, o sea, ya entiendo, ya comprendo. Es decir, que incluso cuando Pablo escribe la carta a los Corintios, que estaban todavía los apóstoles, que hacía menos de 40 y 50 años había resucitado el Señor, que todo eso ahí que estaba, digamos, más fresquito, aún ahí había gente que según Pablo, escribiendo, no podían ver, porque tenían puesto el velo de las enseñanzas basadas en Moisés, en el judaísmo. Versículo 17. ¿Qué es lo que Pablo dice que la gente va a ver y va a entender cuando se les cae el velo? O sea, y miren que esto es bonito y es importante. Dice 17, porque el Señor, o sea, ese es Cristo, porque el Señor es el Espíritu. ¿Y dónde está el Espíritu o dónde está quién? El Señor, porque es el mismo. Donde está el Señor o el Espíritu, allí hay una cosa que siempre va a estar presente, y es que libertad. Juan 8:31 dice, por ejemplo, conoceréis y la verdad los hará libres. Es decir, para
conocer la verdad y ser libres, hay que estar sin el velo y hay que estar donde está el Señor o el Espíritu. El Señor es el Espíritu. El Señor es el Espíritu. El Señor asciende, resucitado Jesucristo, asciende delante de 500 personas en un lugar público, lo ven más de 500 personas, y unos días después 120 de más de esas 500, porque los otros eran espectadores que estaban allí, 120, entre los cuales estaba María, la madre del Señor Jesús, los discípulos y algunos otros, están reunidos, sentados, orando, y allí, ¿quién descendió? El Espíritu. ¿Y quién es el Señor? El Espíritu. Juan 16 dice, Jesús sin morir aún dice, a ustedes les conviene que yo me vaya. Si me voy, enviaré o vendrá el Espíritu. El término allá fue paracletos en el griego, pero para nosotros el Espíritu. ¿Por qué nos convenía que el Señor se fuera y viniera en Espíritu? Para que todos tengamos acceso a Él y para que Él more en todos. Porque Jesús sin muerte, Jesús sin la muerte, no ha quitado el pecado, no ha derramado la sangre, no ha hecho el cambio de pacto, no hemos sido justificados. Al no ser justificados no podíamos recibir al Espíritu o al Señor en Espíritu. Y cuando hay cambio de pacto y de dispensación, también el Señor, que es el dueño de todo, dijo, ahora ya no moraré entre los hombres en edificios, porque hasta ese momento Él había morado en un templo que nosotros no conocemos. ¿Alguno de ustedes ha ido a Jerusalén? Entonces ninguno de nosotros acá, no sé los que están conectados, templo que yo no conocí y los que están acá no han conocido aún. Digo aún porque de pronto les da por irse este fin de año. Venía a pasear, hasta bien bueno por allá. Y si llegan a ir, cuando estén allá, dicen, este es el templo que hablaba el pastor Soto. En ese templo Dios moraba, pero Dios decidió que después de eso no moraría en templos humanos, hechos por manos humanas, sino que moraría en el templo espiritual que Él mismo creó. Génesis 1. Dios nos creó a su imagen para que pudiéramos contener su presencia, su esencia. Él es Dios. Vuelvo a Lucas 18, le estoy haciendo un recorrido, por eso es importante que usted o anote o luego mire lentamente el video nuevamente, porque dice así, 18:8. Cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas con fe encontrará? ¿Dónde? En la tierra. Cuando el Hijo del Hombre regrese, usted hoy creo que debe afirmarse o tomar una decisión. Teológicamente hablando, se puede quedar en el grupo de los que aún creen, enseñan y piensan que el Señor no está y que Él va a venir algún día. Para ustedes no es necesario que tengan fe, ya que la fe para ustedes será necesaria, pero cuando Él venga. Ahí como, bueno, el Señor va a venir, vamos ahí, porque lo importante no es que si tienen fe, sino que si tienen fe cuando Él venga. Y está el grupo, teológicamente hablando también, de los que pensamos y creemos que el Señor ya está, pero no en cuerpo, corporalmente hablando, ni en Jesús, ni en Jesucristo resucitado, corporalmente hablando también, porque Él también tenía un cuerpo cuando resucitó, sino que el Señor ya está en espíritu. Como cualquier enseñanza teológica, uno puede tener sus textos para defenderla y apoyarla, ¿cierto? Cualquier enseñanza teológica. ¿Qué hay que buscar con las enseñanzas? Que de Génesis
a Apocalipsis se pueda enseñar sin forzar la escritura, sino que se pueda enseñar con tranquilidad sin forzarla, ¿cierto? Sin decir, no, pues que... No, sino que esté por todas partes. ¿Por qué creemos y enseñamos que el Señor ya está? Creemos y enseñamos que el Señor ya está porque la palabra nos dice en Génesis que Dios al principio, ¿qué era? Versículo 2. Y el Espíritu de Dios, o Dios, se movía sobre la faz. Entonces, ¿qué era ya? Espíritu. ¿Qué es lo que venía sobre Saúl, Sansón, Samuel, sobre todos estos personajes del Antiguo Testamento, cuando eran usados por Dios? ¿Qué era lo que venía sobre ellos? El Espíritu. ¿Qué fue lo que a Jesús una vez antes, ¿qué fue lo que vino sobre María para que María concibiera de Dios? El Espíritu. ¿Qué fue lo que vino sobre Jesús, el humano, cuando, cumpliendo la enseñanza de la ley de Moisés, se bautizó en agua por Juan? ¿Qué fue lo que vino sobre él? El Espíritu. ¿Quién fue el que resucitó a Jesús para que pasara de la muerte a la vida? ¿Quién fue el que lo resucitó? El Espíritu. ¿Qué fue lo primero que él le dijo a los discípulos cuando resucitado se encontró con ellos? Reciban el Espíritu. ¿Y qué fue lo que vino una vez que se fue, cuando estaban todos reunidos? El Espíritu. Y Juan 4 dice que, hablando con la mujer samaritana que tenía algunas situaciones ahí, que creemos que a partir de eso su vida se transformó y se convirtió en una predicadora. Esta mujer recibió una enseñanza muy grande de Jesús, porque la intención de ella era enamorar a Jesús. Dijo, este es otro, me voy a conquistar a este también, y este va a ser mío. Lo que ella no sabía es que era él el que le iba a conquistar a ella y ella iba a ser de él. Y entonces tienen un diálogo allí y ella le dice, mira, a mí me parece que usted es como religioso o profeta, alguna cosa. Así que esta es la cuestión, le dijo ella. Ustedes, los judíos, dicen que el único lugar donde se debe adorar a Dios es en el templo en Jerusalén. Ahora, nosotros creemos que se debe adorar a Dios en este pozo, porque este pozo está ligado a Israel, a Jacob. De este pozo Dios se lo dio y de aquí bebieron agua él, sus ganados, sus hijos. Y Jesús no le dice, mujer, estás equivocada, es en Jerusalén. Jerusalén era el testimonio visible del único Dios verdadero en la tierra. Estaba en Jerusalén. Y aún así Jesús le dice, mujer, viene una hora, viene un momento, porque él aún no había muerto. Viene un momento en el que ni en Jerusalén, mujer. O sea que ahí ya de una vez dijo, eso se va a acabar. Ni en este pozo, o sea, tampoco su creencia, mujer, sino que viene un momento en el que gente espiritual o gente llena del Espíritu adorará a Dios en espíritu. Y la otra palabra, o sea, en el conocimiento. En el conocimiento. Y entonces le soltó la bomba, que ustedes ya se la saben, la han oído, y yo también. Es que Dios es Espíritu. Entonces la iglesia, que creemos que el Señor ya está porque el Espíritu está en nosotros, porque Cristo nos bautizó con el Espíritu. La iglesia que creemos que el Señor vive en nuestros corazones o nuestro espíritu. La iglesia que cree que somos el templo del Espíritu Santo. Se ve entonces ahora provocada por la pregunta de Lucas 18:8.
sea, ya no necesitamos esperar que Él venga. Porque si el Señor no está, hasta también me gusta mucho. Por eso este video debieran de escucharlo una vez más, para recordar. Un día Jesús estaba con los discípulos en una fiesta. Y en la fiesta todos comían y Jesús también comía. Y entonces los fariseos se le acercaban al Señor y le dijeron: Señor, usted es como comelón, y sus discípulos también, porque no los vemos que estén ayunando. ¿Por qué no ayunan? Como nosotros, y como los discípulos de Juan y nosotros los fariseos, ¿por qué no ayunan? Y él les cuenta una historia muy bonita y les dice: mira, ¿cómo les parece que un hombre se casó e invitó a sus amigos? ¿A dónde? Pues a la boda, ¿cierto? Y vengan todos. Y entonces en la boda, pues uno en las bodas va a entristecerse o a alegrarse. A alegrarse. Digo, entonces en la boda había de todo. Resulta, dijo Jesús ahí, que mientras que uno está con el novio, uno no ayuna. Cuando uno está con el esposo, uno no ayuna. Uno lo que hace es que se alegra, come, se divierte, se alegra la vida. Pero vendrá tiempo. Mire la profecía bíblica de Jesús. Pero vendrá tiempo. O sea, no estaba ahí. Pero vendrá un tiempo cuando el esposo les será quitado. Y entonces ayunarán. Pues mira, ahí hay una enseñanza tremenda. Los que ayunan están sin esposo. Por eso están tristes. Y por eso necesitan ayunar. Porque los que tienen esposo están de fiesta. No ayunan. Revelaciones dice que usted y yo, cada uno de ustedes, se han convertido y nos hemos convertido en la esposa del Cordero. O sea que nos casamos con el Señor. Así que yo le pregunto entonces, ¿usted sabe que Él es su esposo y usted tiene esposo? O sea, tiene quien le provee, le protege, le dirige, le enseña, porque Él es el esposo de esposos. Entonces, no se dice, tiene esposo y alguien dice: hay otro esposo y el mío salió malo, otro esposo malo. No, Él es el esposo de esposos. Porque es lo mismo cuando decimos que Dios es nuestro Padre. Y hay personas que han tenido unos papás muy difíciles, ¿cierto? Entonces dicen: no, papá, y mi papá no fue un buen papá. No, Dios es el esposo de esposos. Iglesia, ¿usted qué es iglesia? ¿Usted qué es iglesia? Déjeme decirle que usted tiene esposo y su esposo es el Señor. Y mientras que tenga el esposo, no tiene necesidad de ayunar. Ahora, si usted, que es la enseñanza tradicional de casi toda la iglesia cristiana, no tiene al esposo, sino que está esperando que el esposo venga algún día, pues usted sí necesita ayunar. O sea, es una cuestión de conocimiento, que usted se ubique en el pacto y en la dispensación correcta donde Dios lo ha puesto. Entonces, yo siempre hago las preguntas generales, ustedes me las han contestado muchas veces. ¿Dónde vive el Señor? Pues en mí. ¿Quién es el templo del Señor? Yo soy el templo del Señor. ¿Usted ya nació de nuevo? Sí, yo nací de nuevo. ¿Usted tiene el Espíritu? Sí, yo tengo el Espíritu. Entonces déjeme decirle que si usted tiene el Espíritu, usted es uno con el Señor. Uno con el Señor. Dios es Espíritu. Pastor, ¿y la Trinidad o la unicidad o los trinitarios, los unitarios? Esos son términos nuestros que solo nos han dividido. Solo nos han dividido. Porque Dios realmente es uno. Y Dios es Espíritu. Dios es Espíritu.
ahora que usted y yo estamos en el Señor y que el Señor ha regresado, porque el Señor ya nació en su corazón o no ha nacido en su corazón. De pronto puede ser que uno haya tratado de estar siendo evangélico durante años. Tengo que conseguir una Biblia, tengo que decir amén, dar una ofrenda de vez en cuando, dejar de beber, sigo groserías que sea cuando no me vea ninguna persona. Es decir, tengo que tratar de parecerme a un cristiano. Puede ser la experiencia de muchos, pero la palabra dice claramente en Romanos que si crees en tu corazón que Jesucristo resucitado, si crees en tu corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios, y lo confiesas con tu boca, hay personas que son, perdónenme, tan perezosos que incluso confesarlo les da locha. Pero confiéselo con su boca. Yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Yo lo creo. Que si crees en tu corazón, en tu mente, en tu corazón, que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Dios lo levantó de los muertos, vaya a Jerusalén y vea la tumba vacía del Señor. O mírese todos los programas especiales de Discovery que han estado tratando de conseguir el cuerpo del Señor, pero no lo han encontrado y no lo van a encontrar. ¿Por qué? Porque cuando Él muere como Jesús, resucita como Jesucristo. Cuando usted cree en su corazón que Él es el Hijo de Dios y que Dios lo levantó de los muertos, ahora dice Dios lo levantó de los muertos, pero luego la misma Biblia aclara que el que lo resucitó fue el Espíritu, porque como Dios es uno, entonces uno allí, un Dios acá, otro Dios acá, no, Dios es uno. Entonces Dios se metió en el cuerpo del Señor. Eso está conforme a Hebreos capítulo 1, a Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 19. Eso está por toda la Biblia, que a Dios le pareció muy buena idea meterse en Jesucristo. Esto lo vimos el miércoles, vayan a buscarlo ahí y escucharlo. Como Dios resucitó a Jesucristo, entonces si crees en tu corazón y lo confiesas con tu boca, ¿qué ha pasado? Si crees en tu corazón y lo confiesas con tu boca, ¿qué ha pasado? Eres salva. Eres salvo. Y ese ya está, ese es Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Yo espero que su vida no esté consignada en el lugar equivocado, sino que usted sea muy consciente de su propia fe en el Señor Jesucristo, en Dios. Y que no porque yo se lo enseñe, porque usted no tiene que necesariamente aceptar mi enseñanza, a menos porque yo le enseñe, sino que si usted acepta mi enseñanza, ya porque usted también la constate. Con toda sinceridad piense en el asunto espiritual. ¿Usted es un templo de Dios, donde Dios mora? ¿O usted todavía no sabe si es casa de Dios? ¿Cierto? Porque yo puedo decir, estos son todos mis creyentes, pero cada persona tiene que saber quién es. Pablo dice en el Nuevo Testamento que uno de los peores engaños es el autoengaño. ¿Cierto? No se trata aquí de aparentar, ¿cierto? Aparentar, sino de ser. Usted sabe que usted es un hijo de Dios o una hija de Dios. ¿Y cómo lo sé? Bueno, hay una serie de textos que me ayudan a entender si yo soy o no soy un hijo de Dios. Uno de ellos es que si creo en mi corazón y la boca la puedo abrir para decir creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Dios lo levantó de los muertos, según eso yo ya soy salvo. Creo que Jesucristo, al hacerme salvo, me ha sellado con su Espíritu, o sea, Él en mí. Creo que tengo la mente de Cristo. Creo que soy uno con Dios en el Espíritu. Ay, ¿cómo así? Usted ignora eso, lea lo que dice Corinto y va. No ignore, no desconozca que ahora Dios no mora en ladrillos, sino que Dios vive en las personas. Y sabemos que las personas, Dios no vive pues en el cuerpo, porque su energía
destruiría el cuerpo como tal, pero Dios vive en lo único que hay en nosotros, que es igualito a Él, en el espíritu. Y ya ese espíritu más mi espíritu humano reposan dentro de este ser y lo sostienen y le dan vida. Entonces ahora miremos el texto que dice: ¿hallará fe en la tierra? Entonces, ahora que usted es una persona que sabe que usted es templo del Señor, que es hijo de Dios, que es hija de Dios, que Dios está en usted, que Dios no va a venir, porque Él ya vino, al menos a su vida, al menos a mi vida, Él ya vino. Nosotros no andamos desamparados en este mundo, viendo a Satanás por todas partes, al diablo por todas partes, a los demonios por todas partes, y Dios ocupado en cualquier otra cosa, sino que nosotros vivimos delante de Dios todo el tiempo, sabiendo que Dios está a nuestro favor, en nuestra defensa, que estamos en su gracia, a su lado derecho. Amén. Esa es nuestra realidad, esa es nuestra fe. Ahora que el Señor ya está en usted, ahora que Dios ya está en usted, Él encuentra fe en usted para creer estas verdades. Porque la palabra dice así, Hebreos capítulo 11, versículo 6, sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, usted puede estar en este camino, pero si usted no cree la enseñanza del Evangelio de Jesucristo o el nuevo pacto, si usted no abraza la gracia, no recibe el don de la justicia, pues usted no le está agradando a Dios. Porque a Dios le agrada a la gente que le cree lo que Él dice y hace. Aunque lo que Él diga y haga quebrante las leyes que han sido preestablecidas o naturales o en nuestra mente. ¿Qué fue preestablecido nosotros a nivel de la fe? Que en algún día nos morimos y que vamos a ir a un lugar a esperar el juicio de Dios. Incluso eso nace en el ADN de uno casi que nace ya con eso. Algún día me moriré, me iré a algún lugar y Dios después decidirá para dónde me manda. Pero Dios entra en el escenario de nuestra vida y nos dice: si ustedes creen, han sido lavados con la preciosa sangre de Jesucristo una sola vez y para siempre. Ustedes ya son hijos míos, me pertenecen, son salvos. Ustedes ya estuvieron en las bodas y se casaron ¿con quién? Con Jesucristo. Es que es muy bonito. El Antiguo Testamento, Israel es la mujer, Jehová o Yahvé o el Señor es el marido. Como esa relación no funcionó, ustedes saben que no funcionó, entonces Dios desde antes, sabiendo que esa relación no iba a funcionar, entonces Dios estableció que Él ahora, en la figura para nosotros del Hijo de Jesucristo, tendría una nueva esposa. Y la nueva esposa que el Señor ahora estableció es la iglesia, que ya no es ni los judíos, ni la enseñanza de Moisés, ni las otras enseñanzas paganas, sino que es el Evangelio ¿de quién? De Jesucristo. Y que esa esposa se casaría y sería una esposa fiel, santa, pura, sin mancha, o sea, sin tacha alguna. Pero, oído, esa perfección la recibe esta esposa, esta mujer, no por su propia acción, que es lo que le pasó a Israel, sino que esta perfección la recibe esta mujer por la misma obra de Dios, que dice: yo te declaro como perfecta. Y gracias a Dios, Dios decidió que nosotros naciéramos y fuéramos parte de esa esposa, de esa novia que ahora tiene un esposo. Y nuestro esposo ya no es Jehová, nuestro esposo es el Señor Jesucristo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Eterno, porque es como Dios lo estableció. No, pero que yo no acepto eso, pero eso está ahí en la Biblia. Entonces, déjeme informar de esto. Aunque en lo natural usted no tenga esposo o esposa, espiritualmente todos tenemos esposo. Todos. Y ese esposo es el Señor Jesucristo. Y es un buen esposo. Muy bueno. Nos hermoseó al punto de declararnos santos, puros y sin mancha. Nos proveyó todas las cosas. Somos su amada.
Y yo sé que esto suena raro a la mente humana, así que me disculpen, ¿no? Que yo debo decirlo para quebrantar un poco esa vieja estructura y se vaya cayendo a pedazos. El primer matrimonio a Dios le fracasó. Pero el segundo, Él se aseguró de que fuera eterno. Amén. Yo esperaría para eso. Así es. Sí, así es. Porque Él dijo, el primero tiene término fijo. Pero el segundo es para siempre. Yo eso lo he dicho a algunos cuando atacan ahí que por qué la gente se separa o se divorcia. Y bueno, hasta Dios se divorció. Lee Oseas, dice ahí, a través de Oseas dijo, esta es la carta de repudio que le doy a mi esposa. Ahí está en Oseas. Dios mismo se repudió, esta mujer salió terrible. La figura ahí, como lo habla el Antiguo Testamento, habla de la mujer, pero nosotros entendemos que en la naturaleza humana, cuando Dios habla del hombre, habla tanto del hombre como de la mujer. Pero en la relación con él, siendo que él es el varón, porque en la relación él es el varón, dijo, no hay forma. Hizo todo lo posible porque el hogar funcionara, pero no funcionó. Y entonces, ¿sabe qué hizo Dios al final? Hasta Dios buscó la paz mental. ¿Sabe qué dijo Dios? Me retiro. Y tiene un plan perfecto en el cual ahora Dios ya no tiene problemas con la iglesia ni con sus hijos. Porque cuando Dios nos ve, ¿sabe cómo nos ve Dios? Santos, puros, perfectos y sin mancha. Ese eres tú y ese soy yo. Una bendición completa. Yo deseo de todo corazón que en el corazón de cada uno de ustedes haya fe en la palabra del Evangelio eterno. Porque esta palabra del Evangelio eterno a usted en la vida natural le da paz, le da tranquilidad, le permite caminar libre de maldiciones, libre de lucha, libre de angustia, libre de preocupaciones. Porque usted ahora sabe que usted no está solo, que usted está con el Señor. ¿Se tardará Dios en responderle a sus hijos? No. Dios siempre responde. Salmo 65 dice, ¿qué Dios como tú que oyes la oración, que escuchas el clamor de cualquier persona, incluso en los lugares más recónditos de la tierra? Dios escucha las oraciones. Dios no se tarda en responderles. Lo que hay que preguntarnos acá es, ¿usted hace parte del grupo que en la tierra, ahora que Él ya está presente, viven en fe en lo que Él ha dicho? ¿O usted hace parte del grupo de personas que en la actualidad en la tierra, a pesar de que el Hijo del Hombre ya está, no han encontrado fe en Él y siguen aún abrazando el antiguo pacto? Para ir concluyendo esta mañana, retomo el texto que dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Dios es y que Dios es galardonador de los que le buscan. Fe en Cristo, fe en el Evangelio de Jesucristo, fe en la sangre derramada en la cruz, fe en la sangre derramada en la eternidad una vez y para siempre. Vamos a leer Revelaciones. Ahí vamos a traducirle ahí a los que no recuerdan. Apocalipsis 21. Oído, esto es importante, los textos hay que cogerlos y hay que diseccionarlos bien. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe dónde? ¿Hallará fe dónde? Miren lo contradictorio de ese texto si seguimos el camino de la iglesia que aún está con el velo. Antes de leer Apocalipsis, miren esto. Según la enseñanza con velo, o sea, sin conocimiento, cuando el Señor venga, ¿a quiénes se lleva? O sea, los que tengan información de ella me ayudan.
Cuando el Señor venga, en la enseñanza de que aún no ha venido, no que va a venir algún día, cuando Él venga, ¿a quiénes se va a llevar? A los que en ese momento sean la iglesia, que son todos los cristianos pues del mundo. Dios viene y se los lleva en una cosa que llama el gran arrebatamiento. Bueno, se fueron todos. Si se lleva a todos los que tienen fe, ¿cómo va a hallar fe en la tierra? Si los que se quedan se suponen que no creen, no son creyentes, no son cristianos, no sé qué sé yo, pues no son católicos, no creen en el Señor Jesucristo. Pero cuando Él venga, ¿hallará fe en dónde? No en el cielo, que es donde se fue la iglesia, sino en la tierra. Lo cual da a entender que cuando Él se manifestara, los que tienen fe, ¿dónde estarían? En la tierra. Y nosotros sabemos, por la enseñanza del nuevo pacto, que Él ya se manifestó. Amén. Y está con nosotros en la tierra. Sí. Vamos a hablar de la tierra como tal, como globo, o de esta tierra, donde Él mora actualmente, en esta tierra. Por eso mira lo que dice Apocalipsis 21, o Revelaciones 21, como lo quieras ver allí. Juan, en la revelación que Jesucristo le da a Juan, por medio de su ángel, porque el proceso va así: Dios se la reveló a Jesucristo, Jesucristo a su siervo Juan por medio de su ángel. En esa revelación, el Señor le muestra a Juan y Juan ve. Juan dice así, el apóstol dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y ustedes saben, oído por conocimiento, ustedes lo saben. De pronto algún día volvemos a enseñar el tema, pero si no lo enseñamos, váyase a la página, busque las enseñanzas anteriores y escúchelas. Que la tierra hace relación directa ¿a cuál nación? A Israel. Y el cielo hace relación directa ¿a qué lugar? En Israel. En ese entonces, cuando Él da la profecía, al templo, porque en el templo de Jerusalén era donde estaba la presencia de Dios hasta el año 33. Cuando uno sabe eso, en la simbología bíblica, comprende el texto más fácilmente, porque todo el mundo lo que está esperando es que pase el firmamento que conocemos nosotros y la tierra sobre la que estamos parados. Entonces es fácil entonces postergar todo hacia el futuro. Pero cuando entendemos que la tierra era la nación de Israel y el cielo era el templo que había en Israel, entonces entendemos que el primer cielo y la primera tierra ¿qué? Ya pasaron, porque no están. En el año 70 el templo, el cielo pasó y la tierra pasó, porque hasta 1948 se esparció por todo el mundo. Oído, mira el texto: vi un cielo nuevo y una tierra nueva. O sea, que el primer cielo y la primera tierra. Pero ¿cuál es el cielo nuevo y la tierra nueva? O sea, ¿cuál es el nuevo lugar de la presencia de Dios? Que también está cubierto ¿de qué? De tierra. Yo creo que algunos empiezan a decir: oye, lo de el mar son las naciones, las multitudes, como tal. Yo, Juan, está hablando de lo mismo, ahora comienza a explicarlo diferente. Dice: yo, Juan, primero vi la santa ciudad, pero la santa ciudad no era la antigua, sino la nueva ¿qué? ¿Por qué la nueva Jerusalén? Porque la Jerusalén representa la presencia de Dios. ¿La vio descender de dónde? Del cielo, es decir, que es espiritual. Porque la primera Jerusalén no era espiritual, o sea, se podía tocar, se podía ir, incluso todavía se puede ir allá, a ver ruinas de la primera o de la antigua. Esa nueva Jerusalén que descendió del cielo, oído, hay una coma, ahora ya no es una ciudad,
ahora es una esposa vestida y dispuesta ¿para quién? Para su marido, porque recuerden que hubo otro matrimonio, porque el primero no funcionó. Y cuando está viendo la nueva Jerusalén que desciende del cielo, que también es una mujer vestida, preparada, ataviada, porque recuerden que la nueva esposa, ¿quién es el que la prepara, le da el atavío, la pone hermosa? El Espíritu, porque dice que el Espíritu se la presentará a sí misma, una iglesia santa, pura y sin mancha y sin arrugas. Y todo eso es espiritual. Y oí una gran voz del cielo que decía: esta nueva Jerusalén, esta esposa, esta mujer vestida, ataviada, decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. He aquí el lugar donde Dios va a vivir y a morar. ¿Con quién? Con los hombres. ¿En dónde? En la tierra. Porque es que recuerden que la enseñanza tradicional es que Dios nos quiere sacar de la tierra y llevarnos a alguna parte. Y nota que la enseñanza de Génesis, el anuncio de Juan el Bautista, la enseñanza de Jesús y todo, es que Dios no nos quiere llevar a ninguna parte porque para empezar nos hubiera dejado allá. Es que Dios quiere extraer su presencia, su reino es acá donde estamos nosotros. Entonces dice así: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, Él morará con ellos, ellos los hombres serán ¿qué? Su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Y en dónde se da esa conjugación? En Cristo. Mire, vayan, lean San Juan 17, la gente siempre lee el Padre Nuestro de Mateo 6, pero San Juan 17 es otra de las oraciones hermosas de Jesús, hermosas, universales, extraordinarias. San Juan 17, y él ora ya diciendo: Padre, para que llegue el momento en que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en mí y yo en ellos, para que tengamos una perfecta unidad. ¿Cómo soy uno con Dios? A través de Cristo. Uno con Dios. ¿En dónde? En medio de los hombres. ¿Cuál es el tabernáculo de Dios en el momento? Hay que ir a Jerusalén, no hay templo. Hay que ir al sur, a Pasto, o hay que ir a Cundinamarca, o hay que ir a otra nación. No, Dios ya no mora en lugares geográficos específicos. Hay muchos santuarios para conexión espiritual, pero Dios ya no mora ahí exclusivamente. Ahora hay un solo lugar donde Dios mora y habita, y Dios está en Cristo. ¿Y usted dónde está? En Cristo. He ahí el tabernáculo de Dios con los hombres. Por todas partes Dios está, regado, diseminado por todas partes. ¿En quién? En usted y en mí. O sea que, déjeme decirle que si usted se ve en el espejo y no se agrada, déjeme decirle que espiritualmente hablando no hay otra tan hermosa como usted, ni otro tan hermoso como usted, porque Dios lo ha declarado santo, puro, perfecto y sin mancha, perfecto. La iglesia del Señor, perfecta. Tenemos las tres respuestas entonces para que oremos. Las tres respuestas. Dice: ¿Dios responde a su pueblo que clama a Él? ¿Sí o no? Claro que Dios responde. ¿Les hace justicia? Sí. Lo que pasa es que a veces la justicia de Dios en los asuntos naturales duele. Por eso, cuando uno se acerca a Dios en oración, debe confiar mucho en la dirección del Espíritu Santo cuando usted va a orar por algunos asuntos específicos. Y decirle: Señor, como yo no sé orar como conviene, Romanos capítulo 8, yo no sé orar realmente como conviene, porque yo oro reaccionando a mis emociones, a lo que veo, a lo que escucho, a lo que siento. Entonces, como yo no sé orar realmente bien como conviene, quiero cederle esa parte a mi parte espiritual, a mi esposo, a Cristo, al Espíritu en mí, para que Él mismo genere el tipo de oración o de manifestación que sea la correcta, la adecuada,
la que esté conforme a la voluntad de Dios. Tengan en cuenta esto, por favor, porque yo no los voy a engañar. A veces incluso la voluntad de Dios es dolorosa para nosotros. O sea, ¿por qué? Porque tenemos una mente, tenemos emociones, hacemos reclamos, juzgamos, nos han dañado, hemos dañado, o sea. Pero confiemos en el Señor. Confiemos en el Señor. Confiemos en el Señor. Las finanzas, confíelas en Dios. Las relaciones interpersonales, confíelas en Dios. Sus hijos, confíelos en el Señor. Todo lo que Dios ha puesto en sus manos, confíelo en el Señor. Y entendamos que Él sí nos hace justicia. Pero a veces la justicia de Dios duele. Porque a veces Dios o nos mete a lugares, o nos retira a lugares, o nos pone personas, o nos quita personas, que nosotros estamos ligados a esas personas. Pero eso es parte de la justicia de Dios. Luego cuando pasan los días o los meses, uno dice, ya, gracias a Dios, sino que en el momento como se siente uno. Esa cara me lo dijo todo, ya. Ay, Dios mío, bendito. Pero es la justicia de Dios, es la justicia de Dios. Incluso la Biblia va más allá. Somos la circuncisión, somos la justicia de Dios. Por eso a veces donde llegamos, en vez de generar paz, ¿qué generamos? Caos. Vamos a cortar. Ya molestamos. ¿Por qué? Porque, mire, cuando entra la luz, a cualquier lugar donde la gente está acostumbrada a andar sin mucha luz, ¿cuál es la primera reacción de los ojos? De todo el mundo. Ay. Claro, estamos muy acostumbrados a andar en la oscuridad, o sea, en ignorancia, en desconocimiento. Juan 3, en lo de nosotros. Pero cuando aparece la luz, incomoda. Pero la luz es lo único que hace que las tinieblas retrocedan. Confíen en Dios si han estado pasando por momentos difíciles. Confíen en Dios. Aunque nuestra fe es una fe viva y de ojos abiertos, voy a usar la expresión común para hacerme entender. Confíen en Dios con una fe ciega. Pero ustedes ya saben que la fe es de ojos abiertos y de conocimiento, no es ignorancia, sino para hacerme entender con los términos que nosotros manejamos. Entréguense completamente al Señor en el proceso de la vida y confíen en Dios. Porque Dios sabe lo que hace y Dios siempre tiene el control. Siempre, siempre. ¿Y halló fe Dios en la tierra? Bueno, yo hoy voy a decirlo por ustedes y por mí. Y por los miles que han experimentado que se les cayó el velo. Yo podría decirle hoy al Señor, si Él me preguntara, ¿usted qué dice de los creyentes de vínculo perfecto? Y yo digo, Señor, ahí casi que estoy seguro en un 100% que has hallado fe en la tierra. Amén. Hay hallado, porque ustedes le creen al Señor, ¿no? Amén. Creen a Dios, igual que le creo yo, todos estamos en el mismo camino, pero es maravilloso. Oremos otro momento, dedicamos un momento al Señor en oración, en gratitud. Amado Padre, gracias, muchas gracias por recordarnos, Señor. Yo, sin repetir pues, el texto como para llenar el espacio, sino como algo que realmente es sincero, aunque tome las palabras de Pablo, a mí no me molesta hablarle a tus hijos de las mismas cosas y de repetírselas de vez en cuando. A mí no me molesta y yo sé que para ellos es provechoso. Para afirmarnos no en las comidas, no en las ceremonias, sino para afirmarnos en la palabra de Cristo. Para afirmar nuestro corazón en la palabra, en lo que es, en lo que permanece para siempre. Gracias, Señor, porque consideramos, creemos y sentimos que este tiempo que hemos dedicado para trasladarnos hasta esta sede o para estar allí en casa, ajenos a otras actividades o donde estemos y estar centrados en la palabra, es un buen tiempo, es una muy buena siembra de intercambio en esta oportunidad o en esta mañana. Gracias. Que esta semana sea una semana de esas que podemos decir que ha sido muy buena. Que esta semana sea una semana de respuestas
una semana de manifestaciones de salud, manifestaciones de provisión, manifestaciones de protección, manifestaciones de dirección. Sea una semana donde si aún quedan vestigios del velo, se acaben de romper y se caigan. Donde las cargas sean levantadas de los hombros, el yugo se haya quitado de la cerviz, donde esa comunión íntima con el Espíritu y que va en crecimiento como la luz de la aurora nos permita disfrutar del día perfecto que es Cristo. Y ayúdanos a sanar las heridas de la antigua relación con la religión, donde fuimos mal tratados, y permítenos disfrutar al día de hoy esta nueva relación con Cristo. Disfrutar en Cristo, permitirnos la libertad de que sus brazos nos acojan y descansar en su regazo, sabiendo que Él es bueno, misericordioso y es Dios en nosotros. Gracias, Señor, por el nuevo nacimiento. En cuanto a la vida natural, Señor, pues debo decirte que gracias por cómo están las cosas. A veces la carrera no ha sido fácil, pero hemos guardado la fe. Aquí vamos, Señor. Gracias por las cosas buenas y fáciles y por las cosas un poco difíciles, pero aquí vamos. Nos aferramos a tu palabra que dice que antes bien en todas estas cosas, o sea, esas cosas, por encima de todas, yo me aferro a esa palabra que dice antes en todas estas cosas, nosotros, yo, soy más que vencedor. Ahí estoy, Señor, más que dando la pelea, confiando en ti, creyendo en ti, esperando en ti, amado Dios. Gracias porque me has amado con amor eterno. Yo sé, porque lo he visto y lo he sentido y lo he recibido, que me has prolongado tu misericordia. Gracias, muchas gracias, Señor. Y a quienes están en angustia desesperante, en situaciones que nosotros llamaríamos inmanejables, Señor, socórrelos ahora mismo, Señor. Ahora mismo, socórrelos ahora, de alguna forma, de alguna manera, Señor. Socórrelos. Envía tus ángeles, Señor, y socórrelos y sálvalos ahora, amado Dios. Padre, gracias. Alabamos tu nombre por todas las bendiciones espirituales, alabamos tu nombre por todas las bendiciones naturales y materiales, alabamos tu nombre por este momento y alabamos tu nombre aquí y ahora, hoy. Gracias. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias por Jesucristo. Que así sea siempre. Amén y amén. Gracia y paz. Gracia y paz. Gracia y paz. Bendiciones. Gracia y paz.